buenos días, la Iglesia Cristiana Betel Sama, nuevamente en el día de congregarnos como hermanos en Cristo, unánimes en el mismo sentir. Hoy vamos a iniciar este tema contando con el Espíritu Santo y contando con la presencia hermosa de nuestro Señor Jesucristo y del Padre. Quiero que este tema te quede a ti grabado hasta cuando el Señor te llame. Quiero iniciar con una oración y adorando al Señor, merecedor de toda adoración y alabanza de nosotros, por todo lo que nos ha permitido en este tiempo poder seguir viviendo. Cierra allí tus ojos y comencemos a adorar al Señor. Vamos a adorarlo y vamos a orar para que Él pueda entrar y su Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Cierra tus ojos allí y vamos a adorar. Espíritu Santo, tú que eres Espíritu Santo, ese ser hermoso que el Señor permite que todos los días podamos contar en la tierra para que nos reveles, Espíritu Santo, lo que mi Padre tiene destinado y en propósito para nuestras vidas. Pedimos, Espíritu de Dios, que en esta hora tú te entrones en mí, en mis hijos, en mi hogar, en el hogar, en los hijos de aquellas personas que nos ven, Señor. Que te entrones allí para guiarles en estos tiempos difíciles que se están viviendo en la tierra, Señor. Pedimos, Señor, que tú vengas a nosotros protegiéndonos, guardándonos, llevándonos en esa victoria cada mañana, cada día, Señor, en cada circunstancia, ante cada persona que tenemos que enfrentar, Señor. Dios, ante estas luchas que están viniendo a nuestras vidas, hoy pedimos, mi Rey hermoso, que nos permitas tocar tu manto, Señor, con la mujer del flujo de sangre, que tocó y sintió que de tu manto salía una unción especial que detuvo el flujo de su sangre. Y a pesar de la mucha gente que te rodeaba, pudiste sentir quién era que te tocaba y qué poder había salido de ti, Señor. Pedimos que en este instante, Jesús mío, mi Padre hermoso, salga ese poder tuyo hacia nosotros para que con misericordia nos puedas ver en este tiempo, Señor. Hoy queremos alabarte, hoy queremos honrarte porque has sido fiel a pesar de toda deslealtad de nosotros, de toda falta de gratitud, Señor, de todo momento en que dejamos que el enemigo toque nuestros pensamientos y nuestra mente y divaguen, Señor, en temores, en inseguridades, Señor, y que disipemos, Señor mío Jesucristo, todo con tu poder, Señor. Destruido sea, Señor, porque nuestra corona es en ti, no en el hombre, no lo que diga el mundo y muestre el mundo. Nuestra corona es contigo, Señor. Déjanos tocar tu divino manto, Señor. Poder, Señor, estar ante tu presencia en este instante, alabándote y adorándote. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque el estar junto a ti es la corona más grande que podemos recibir. Ay, Señor, que no tengamos temor, Señor, de la muerte ni de la enfermedad, porque la mejor corona es dejar este mundo y dejar de pecar y estar junto a ti, Señor. Mas deja, Señor, que tu Espíritu se pueda entronar en nuestro cuerpo y ayudarnos a vivir en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Y alabamos tu nombre, Señor. Tú eres el amado de las naciones.
Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hoy quiero tocar un tema muy importante en la palabra. Ese tema es tan importante porque está en Apocalipsis. Y Apocalipsis dice que quien tiene el poder de la vida y de la muerte es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis lo que el Señor dice claramente que nos espera en estos tiempos. Leamos. Dice el Señor en su palabra: cuidado, vengo como ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió una voz que decía: se acabó. Y hubo relámpagos, estruendos y violentos terremotos. La gran ciudad se partió en tres. 20. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas del cielo. Cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno y maldicieron al Dios por esa terrible plaga. Eso está en el libro de Apocalipsis 16. Quiero entrar en un tema en donde muchos me han hecho preguntas. Esas preguntas es: si el deseo del Señor es que en este tiempo haya tanto muerto, tanta persona muriendo sin Dios, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Por qué piensan que el Dios está airado sobre la tierra o sobre esas personas y no entienden? Quiero explicarte algo que muchos desconocen, o tal vez para los que conocen piensan que no es así porque no ahondan en la palabra de Dios. El Espíritu Santo en un tiempo de oración ayer me habló de esta situación que todo el mundo está con ese temor, y no un temor santo en que van a tener que partir a Dios, ante Dios, sino un temor de pánico, de incertidumbre, si realmente están bien para partir. Y para aquellos que son conocedores de Dios, si realmente parten estando bien con el Señor. Quiero disipar todos esos temores que te pone el enemigo. Quiero disipar todas esas preocupaciones que has dejado bombardear en tu cabeza del enemigo. Vamos a comenzar diciendo: muchos han hecho preguntas sobre qué pasa después de morir la persona. ¿Qué parte tiene que ver el Espíritu Santo en este momento? Que la persona muere. Es importante que tú sepas que el Señor Jesucristo, aquellos que han obedecido, que lo han seguido a lo largo de sus vidas y han recibido su palabra y han creído en Él, la resurrección de Jesucristo es la anticipación y la garantía del cristiano, de todos los que creemos en Él.
La resurrección de la carne es una promesa para todos los que mueren en la gracia de Dios. Cuando yo me refiero a esa gracia, es este tiempo de gracia que el Señor está dando a muchos para que escojan su camino y decidan hacer la voluntad del Padre. Son tiempos y periodos donde el Señor muestra todo tu entorno y tu vida para que seas tú mirando todo lo que realmente debes de cambiar y poner en su voluntad, no en la tuya. Cuando tú has recibido una carrera, siempre te piden la tesis, te piden la práctica y tú miras la maestría. Y así pasa en tu vida cristiana, en la vida en la tierra. Estás en la carrera, estás haciendo el supremo llamamiento, el propósito que el Señor te tiene. Y Él quiere que en esas prácticas, como te demuestras de que realmente hiciste bien la carrera, que esa práctica está demostrando la obra en sí de lo que tú eres por esa práctica. Y esa práctica te lleva a una tesis. Entonces, siempre va a estar unido lo uno con lo otro. En la vida cristiana vamos a ver de que esa práctica es que el Señor te va a poner pruebas, situaciones que va a permitir en tu vida y para ver en qué te basas de lo que estudiaste para poder afrontarla, y en qué basas de que estás llevando una vida conforme a la palabra de Él. Realmente tienes esa tesis basada en valores firmes, anclas seguras de la palabra de Dios, de que realmente ante estas circunstancias eres un verdadero hijo de Dios y pasaste la carrera. Los cristianos confesamos que creemos firmemente y así lo esperamos. Así Él espera que tú lo confirmes a lo largo de tu vida con todas estas cosas que te pasan. Que de la misma forma que Cristo resucitó entre los muertos y que vive para siempre y que está sentado a la diestra del Padre y que tú lo viste actuar en esa forma de caminar en la tierra y que conoces ante la palabra, que Él conoces la carrera y demostró su práctica y de su práctica sus tesis, en qué basaba su práctica y que dentro de esa práctica estuvo siempre guiándolo el Espíritu Santo y que por Él estar ahí, el Espíritu Santo guiándolo, fue que pudo darse la resurrección. Igualmente los justos desde su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y Él los resucitará en el último día. Por eso el Señor dice que cuando resucita va a los discípulos, les dice, es necesario que Él se vaya para que el Espíritu Santo vaya y sea la compañía de los discípulos. El Espíritu Santo es esa persona que ayudó a hacer esa práctica, esa tesis, esa carrera a Jesús y a los discípulos. El día en que los muertos vuelvan a la vida, se consumará la expresión máxima de la unión de los seres humanos con Jesús. Según el plan de salvación de Él, los hombres participaremos de la vida gloriosa de Jesucristo. Sin embargo, este cuerpo será diferente al cuerpo que actualmente tienes y existe. Ese cuerpo es histórico y temporal, es peregrino en la tierra. La resurrección de la carne implica una transformación. Por eso es que Dios dice en su palabra que hay unos que mueren al pecado siendo tratados en la carne, pero hay otros que ya no viven bajo esa carne, sino que el Espíritu los domina. Diferentes formas del Señor tratar a la persona que por amor quiere llamar a ser su hijo. La carne implica una transformación, existirá una relación entre ambos cuerpos, pero el resultado final
es un ministerio, un curso, una carrera de tu vida, y ese curso demuestra qué soportaste en la carne, qué tipo de relación tuviste que tener con el Señor. La palabra de Dios dice claramente que ojalá no terminando en la carne, sino en el espíritu. Habla de los creyentes. Y hay otro texto bíblico que habla que tienen que morir a la carne para que el espíritu vivifique, como Pablo colocó cuando le fue colocado un aguijón, para que cuando al morir hayan sido tratados en la carne, pero salvos en el espíritu. El cuerpo será totalmente distinto al cuerpo que tienes y estás existiendo. No obstante, podemos precisar ciertas características que tendrá nuestro cuerpo tras la resurrección de la carne. ¿Por qué hablo de esto? Porque noto que ahora, con la situación que está pasando de pandemia y todo lo que está viniendo, solo se siente un temor de la persona por partir o por dejar de existir. Y es a causa del pecado que mora en la carne. Y es a causa de que has sido dependiente del mundo, de las personas, y no aprovechaste ese tiempo en donde tuviste que haber sido transformado por ese ser hermoso que es el Espíritu Santo. No han dado oportunidad a Dios en sus cuerpos de recibir, para que los pueda preparar. Muchos me preguntan: apóstol, entonces si no me he preparado y ahorita hablo con Dios, ¿qué puede haber pasado en mi vida? ¿Seré salvo o no? Volvamos al tema. Muertos a la carne unos y otros en el espíritu. Dos procesos totalmente diferentes que la palabra de Dios nos habla. Si bien he visto en el espíritu que el Señor de antemano, antes de fundar el mundo, había escogido y seleccionado a unos, pero quiere decir que Él también sabía que quien al final de sus días lo iba a recibir, y posterior a su muerte fueron tratados en la carne para que al final de su muerte fueran en el espíritu salvos. Y de la misma forma, los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, que lo aceptaron y vivieron en el espíritu, para que la carne poco a poco fuera muerta y salvos en el espíritu. Entonces, es la propiedad de que no sea accesible el mal físico de ninguna clase, como el sufrimiento, la enfermedad o la muerte. Es la imposibilidad de sufrir y de morir. Entonces, la impasibilidad es lo que hace esa propiedad. Quiero explicarme mejor. Es quitar ese mal físico que tienes, como el sufrimiento de una enfermedad. Cuando una persona tiene una enfermedad y la persona dice: pidámosle al Señor que la sane. Pero el Señor tiene procesos, diferentes sanidades. Hay una sanidad espiritual, que es la sanidad tuya con el Señor, de perdonar y entender que Él es tu Dios, que Él la formó, que tú hiciste tu vida, tu voluntariedad, y por eso estás así, que no tiene nada que ver Dios con todo lo que te ha pasado, y es sanar esas relaciones con Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Hay una sanidad del alma, que es allí donde tú recibiste todos los insultos, los golpes de la vida, desde tu niñez hasta la edad que tienes, y tienes que sanarla. Y hay una sanidad física, que es cuando sana de una enfermedad.
hace algo sobrenatural. Y hay una sanidad donde la persona deja de sufrir para morir y partir con el Señor. Dios no la quiere ya sufriendo en el hecho de su muerte. Y esta nos quita toda imposibilidad, toda posición humana que creemos que es equivocada, que es formas de dejar de sufrir para partir con el Señor. Dios es tan soberano y todo lo trata de la forma que Él quiere. Lo importante es que ya sea que hayas vivido años en Cristo con el Espíritu Santo o lo hayas recibido después de morir, estando ya a punto de morir, la obra la hace el Espíritu Santo y son procesos de Dios. El segundo punto es la sutileza. Es cuando el cuerpo, el Espíritu Santo lo va formando a la semejanza, cuando tú le permites, en donde el cuerpo penetra sin lesión alguna. Es donde tú permites que el Espíritu Santo entre a todas las áreas de tu vida y se entrone y tú le dejes actuar a Él en ese cuerpo que es su casa y lo dejes limpiarte sin ningún obstáculo, reconociendo tu pecado, tu maldad, procesos divinos. Este es el ejemplo del cuerpo resucitado de Jesucristo. Salió del sepulcro sellado por el Espíritu de Dios, estando y entraba en el cenáculo aún estando cerradas las puertas. Entró porque tenía el sello del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Recuerda que Jesucristo vino en la carne y fue un ser humano como tú o como yo. Vivió en la carne. Y por eso cuando hay personas que Jesucristo vino en el Espíritu, entonces ¿cómo te explicas? Cuando le mostró a Tomás sus heridas en la mano. Simplemente estamos diciendo algo que no es en el Espíritu, que demuestra claramente que esas heridas y que toda situación que vivió Jesús, hay pruebas de todo ello. Entonces no fue en el Espíritu, fue en la carne. Y ese es ejemplo donde la resurrección de Jesucristo, que sale del sepulcro ya sellado por el Espíritu Santo, era porque ya podía pasar las puertas como un ser espiritual, ya no en la carne. Entonces cuando las personas parten y le dan esa oportunidad al Espíritu Santo de entronarse en ellos, de habitar en él, ya sea antes o en el momento de morir, entonces son sellados por el Espíritu Santo y pueden penetrar a esa vía celestial. El tercer punto es la capacidad de disponerse al Espíritu con suma rapidez y capacidad. En todas las áreas, en todo. Cristo aparecía y desaparecía súbitamente. Lucas 31 lo dice. Tenía la agilidad. Y en medio de esa agilidad, tú también debes de permitirle al Espíritu Santo que la obra que el Señor quiere comenzar en ti y terminar para el día de su venida, o si te llamara antes, tú le estás permitiendo al Espíritu Santo preparar. Dios tiene un destino y quiere que sobre ese destino llegues a ese propósito. Pero si tú te sales de ese destino, no vas a cumplir el propósito. Y has dejado de ser en la voluntad del plan de Dios. Y quien te hace cumplir ese destino es el Espíritu Santo. Pero cuando tú te sales de las cosas de Dios, cuando no estás con Dios, esa apariencia es
solo se transforma por el Espíritu. Y también súbitamente desaparecerá. Quiero decirte que el que te ayuda a esa preparación en el momento de morir es el Espíritu Santo. Y si tú nunca has contado con Él, este es el momento para que cuentes con Él. Porque ¿cómo va a ser tu muerte? En medio de sufrimiento, miedo, incertidumbre de lo que te espera después de la muerte, o en medio de un gozo y una paz infinita, porque entiendes claramente que es tu vida y que está allí el Espíritu Santo. El cuarto punto es estar libre, limpio de toda bajeza e inmundicia, y que reboses de una hermosura y de un esplendor que Jesús nos enseñó en el momento de partir. Aun cuando fueron malos con Él, que lo vituperaron, lo maltrataron, hablaron toda clase de mal, Él no abrió su boca. Y en Él siempre ha habido claridad, porque Él dice claramente que los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. Y ese modelo de claridad está en Él. Y como se glorificará y se glorificó en el monte de los olivos. Porque Él aún sabía que podía sentir en su corazón que estaba en la carne también el poder sentir ese sufrimiento y llevándolo a ese punto. Pero en ese monte se purificó. ¿En cuántos montes te ha parado el Señor para limpiarte y purificarte, para poder subir al cielo? ¿En cuántos te has dejado limpiar y purificar para estar listo al tiempo de tu partida? Y que después el Señor te pueda resucitar. Hechos 9:3. Porque el Señor vendrá y te levantará tu cuerpo. Los cuerpos de los resucitados en incorruptibilidad se levantarán, pero no serán glorificados ante la gloria de Cristo. La diferencia es que una vez que partes, tú no tienes idea de lo de la tierra, porque en el cielo tú no puedes vivir partiendo como si la persona tuviera que estar continuamente mirando hacia la tierra y diciendo ¿qué pasaría con mi hija? ¿Qué pasaría con mi hijo? ¿Qué pasará en esta circunstancia que es en la tierra? Sería tortuoso para el Señor tener a más de una persona con los pensamientos en la tierra y con el corazón puesto en la tierra. Parten es para vivir ante el Señor Jesucristo, dejando con libertad las cosas de la tierra. Y muchos no pueden partir porque hay eso. Muchos no pueden dejar este mundo porque les importa su casa, su carro, las cosas materiales. ¿Qué va a pasar con ellos? Muchos no pueden partir porque nunca prepararon su familia, sus hijos, para enseñarles que también deben de prepararse en el Espíritu para un día partir. Y está el desespero de la incertidumbre. Muero, ¿y a dónde iré? Con tantas cosas que se dijeron en la tierra, porque nunca quisiste aferrarte a la palabra de Dios y conocer qué pasará después de tu muerte. Y si existe realmente, como todo el mundo dice, un momento de estar el cuerpo ahí, en lo que llaman a veces, que en la parte católica dicen que es un tiempo
está la persona limpiándose. Por Dios, cuando el Señor te está dando aquí en la tierra la oportunidad de limpiarte una vez y para siempre y partir al cielo, no existen sitios medios, existe cielo y tierra y infierno. ¿Para dónde coges? Eso lo sabes tú. Pero quiero decirte que puedes ahora parar ese temor. ¿Cómo? Recibiendo a Cristo y permitiéndole al Espíritu Santo prepararte. Para que cuando tú partas, sepas que la obra que inició Dios en la tierra, la terminó y la perfeccionó en el momento de morir. Porque el Señor sabía cuándo nacías y cuándo morirías. Y el Señor sabía que al morir, las cosas que tú habías manejado en el Espíritu y hubieras manejado en todas tus áreas de tu vida y de tu hogar, las dejaste libres. Dejaste una familia entendiendo que partes con el Señor y no sufres, pero que ellos tienen que también lucharla en la tierra y poder vivir en el Espíritu. Pero cuando tú no has enseñado eso, cuando tú no has entendido eso, ni preparaste a los tuyos, ni le diste a conocer a ellos, pues las cosas no se manejaron bien y es ahí el sufrimiento de las personas para partir. Porque no solamente es un desconocimiento que va a pasar conmigo después de muerte, como tú a veces temes al futuro, ¿qué va a pasar? Cuando no pones cada día ante los pies de Dios. De la misma forma es al morir. Cuando tú no has dispuesto las cosas ante Dios, te vas preocupado qué va a pasar con la casa, qué va a pasar, a mí me hablaron de esto, tienes una diversidad de pensamientos de que te dijo el hombre, el ser humano, de la muerte, que tienes infinidad de pensamientos divagando que no te dejan ir en paz y en tranquilidad. Y estás pensativo qué va a pasar con mis hijos cuando tú nunca los educaste en los caminos del Señor. Es allí. Muchos preguntan, una vez partiendo de la tierra, ¿vamos a estar viendo a nuestros seres amados? La palabra de Dios dice que no tienen memoria de nada de la tierra, porque ustedes tienen que imaginarse que toda persona que suba al cielo, el sufrimiento que va a tener mirando a la tierra, y no va a poder estar viviendo en ese gozo y en esa gloria del Señor. Y el cielo no puede ser un caos de personas pensando en sus familiares, sino personas que tienen que ser, que reconocen que el dueño de sus vidas es el Señor. Y no tienen más nada que ver con la tierra. Entonces Jesucristo por eso nos pone esa esperanza de que ahora Él que pasó por esa carrera de la vida, participó de esa práctica de esa carrera, sanando, liberando, restaurando, haciendo de todo lo que el Padre le tenía en destino, y que su tesis nunca falló ante los demás porque fue ejemplo de testimonio, de estilo de vida a los demás. ¿Cuál fue su maestría? Demostrando que sí era el Hijo del Hombre. Ese hombre que vivió en la carne, pero que fue carne en la tierra, pero que vivió todo el tiempo de su vida en el Espíritu y que permitió que hasta el último día Dios viera que cumpliera su destino y propósito en la tierra para poder partir y ser glorificado por Dios. Y eso es lo que tú tienes que entender en tu vida. Yo he visto que tú aprendes a saber prepararte, practicar, no lo haces. Porque tener ese momento es la prueba donde tu práctica se lleva
a la tesis del Señor y de la tesis a la maestría, para que cuando tú termines los días de tu vida puedas decir: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, y puedas ser glorificado en el cielo con Jesús, pero tengas la oportunidad de ser resucitado en el tiempo que Jesús venga a la tierra y tu cuerpo se resucite y puedas estar bien con Jesús. Es importante que entiendan la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en Pentecostés se le reveló a sus discípulos, a los apóstoles. Ese día salieron y fue revelado llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no quieres sino hablar de las cosas de tu Padre en el Espíritu. En la labor del Padre que Dios te dijo que hicieras en la tierra para que fueras bendito tú, y esa labor de Él en la tierra. Los que reciben en la palabra se bautizan y ese día se unen uno solo con Cristo y con el Padre. Y es cuando Hechos 2:41 se hace vida en ellos. Hay cosas que debes de saber del Espíritu Santo. Él es una persona, no es un objeto, no es una energía, no es una fuerza. Es la tercera persona de la santidad, de la Trinidad. Es una persona que delegaron para que te ayudara en la tierra, con sentimientos, emociones, igual que tú. A pesar de que parece algo misterioso que el Padre dejó, no es misterioso, es algo que el Padre dejó para que tú pudieras ejercer ese propósito en la tierra. El hecho de que el Espíritu Santo sea la tercera persona, que es el Espíritu del Padre y de Jesús, significa que no es inferior al Padre y a Jesús. Es digno de adoración igual que Padre y Jesús. Es plenamente la divinidad y la Trinidad igual y majestuosa que tú puedes tener en tu vida. Igual de majestuosa al Padre y a Jesús. Siempre ha existido desde el Antiguo Testamento, aunque hayamos aprendido la mayor parte sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento siempre ha existido en tres personas en la Trinidad. Por eso cuando lees acerca de Dios en el Antiguo Testamento, recordemos que estás hablando también del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando hablas de Jesús, estás hablando del Espíritu, el Espíritu de Jesús. Y cuando hablas del Espíritu Santo, es un ser, una persona. Como ya te dije, cuando tú más estás unido con Dios, es cuando permites al Espíritu Santo vivir en ti. Y Él dice que solo los bautizados serán salvos. Son aquellos que han recibido el Espíritu Santo en fuego, en lenguas, en agua. La llenura del Espíritu. Y no siempre lo entendemos. Sin embargo, una persona recibe el Espíritu Santo de una manera especial en ese bautizo. Y aunque te hundes en agua, te levantas en la carne y no veas nada más, que no existe ese acto de movimiento espiritual. El Espíritu sí está obrando allí como un ser espiritual dentro de tu cuerpo y te fortalece y te da dones, talentos y te da todo y te dota de todo y te confirma la unión de ser uno solo con el Padre y con Jesucristo. Nosotros vemos en
con los ojos carnales, pero Él actúa en el Espíritu. Somos el templo de Él y Él tiene que vivir de una manera especial en nuestro cuerpo. Por lo tanto, tienes que desechar todo lo malo en tu cuerpo. Existen consecuencias morales, como Pablo explicaba. ¿Qué hace que el Espíritu Santo no pueda estar en nosotros? Eviten la fornicación, cualquier otro pecado cometido por el hombre que es exterior a su cuerpo. Él lo está recibiendo de afuera hacia adentro, pero que el fornica lo tiene de adentro hacia afuera, porque está saliendo, es algo pecaminoso de ti, de su cuerpo, de su formación que no tuvo en su casa, o que recibió o tomó en sus ojos hacia adentro. O no saben que los cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios. Por lo tanto, ustedes no son de ustedes mismos, no pertenecen sino a Dios. Entonces, cuando tú te bautizas, existe una doble unión, un sellamiento con un ser como el Espíritu Santo, y que fuiste comprado por la sangre de Jesucristo, y que a ese precio vas a ser glorificado. Entonces Dios hizo una obra completa en ti y Él está en ti. Cuando tú permites, es ahí donde debes de pensar. Tienes que pensar claramente. ¿Qué has permitido? ¿Qué le has permitido al Espíritu Santo hacer en ti? ¿Qué es lo que el Padre dice con esto? Que en este tiempo que estás haciendo mal y que no has dejado el Espíritu Santo moldear. Y es ahí donde tú tienes que confrontar tu vida. Debes de recordar que el Espíritu Santo está a tu lado como ese compañero inseparable. Que tú eres donde debes de escuchar, porque Él te revela las cosas que el Padre tiene para ti. Pero si tú desconoces las cosas que el Padre tiene para ti y haces tu vida a tu manera, a tu voluntad, no podrás ser lleno del aliento, el espíritu del soplo del Espíritu Santo. Los apóstoles que salían a la calle, a Jerusalén a predicar, no iban por ellos mismos. Como dice Hechos 2:41. Acogieron fue su palabra y fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados y ya no andaban en la carne sino en el Espíritu. ¿Quién te trae esas bendiciones si no es el Espíritu Santo? Y no solo cuando predicas, que te hace ver de que eres del Padre y que el Padre está en ti, sino cuando hablas, haces que sea de bendición tu comportamiento, tu conducta, tus reacciones. Al morir, tienes que comprender que el Espíritu Santo es el todo en este instante en tu vida, de tu peregrinar en la tierra, aquí en la tierra. Tienes que entender que si no le permites prepararte, Él no puede hacer nada. Es ese ser que mantiene toda unión con Jesús, intercediendo ante Él y ante el Padre de tus pecados. Y como ese ser que Dios permitió, no puedes ofenderlo. Él se contrista y se va cuando tú pecas o haces algún acto de maldad o de inmoralidad. Cuando tú quieres ser en tu carne y no quieres ser instruido por Él. Y ese es el temor que muchos tienen hoy en día al partir, porque no permitieron ese proceso divino.
porque hay cosas que no debes desconocer a este tiempo. Y a veces prefieres hacer oídos sordos de lo que la gente te predica o de leer la palabra, porque la gran mayoría de las personas, de las palabras que están escritas en la palabra, las personas no las creen. Y están viendo los resultados en la tierra. El Espíritu Santo es el que te trae esa convicción de la certeza de lo que está escrito en la palabra. Cuando Jesús dejó la tierra, los discípulos, y así nosotros tenemos que recibirlo como lo hicieron ellos, para comprender completamente el papel que desempeña el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque nuestros hijos necesitan que le ayudemos a aprender quién es el Espíritu Santo y con quién tienen de andar realmente en la vida. El entablar esa coinonía, amistad, camaradería con el Espíritu Santo para que no dependan de otras cosas, sino de Él. Ya sabes que la manera que puede colaborarte a ti y puede ayudarte a remediar es que lo dejes habitar en ti, pero en un cuerpo que decida limpiarse de una vez para siempre, para cuando tú le permites que entre en tu vida, estás permitiendo que el Espíritu Santo acceda a nuestros corazones, nuestras almas, nuestro espíritu y toda área, porque ahí va a estar Jesús. Por eso es que de ahí que muchas personas dicen que se levantan, que sienten una soledad, tristeza o amargura y frustración, y que divagan en sus pensamientos qué va a pasar en su futuro, que su alma no puede sentir nada bueno, porque el Espíritu Santo no está en ellos, porque el que tiene que estar en su corazón es el Espíritu Santo para poderlos ayudar. Y no te vas a sentir solo. Podemos estar seguros de que entregamos nuestras vidas y establecemos nuestros planes en Dios a cambio de los planes nuestros. Establecer nuestros planes, establecerlos de Dios que son de bendición. El Espíritu es fiel y Él te trae justicia y trae a tus hijos a Cristo. Tú puedes tener esa amistad con Él, esa confianza de que Él estará en ti y que va a ser fiel a responder en todo tu llamado sin importar de que en algún momento ofendiste a Dios. Porque abogado tienes ante el Padre a Jesucristo, pero habla también que el Espíritu Santo, cuando tú has ofendido a Dios, cuando has hecho algo mal durante el día y vienes en la noche y pides ese perdón, el Espíritu Santo con gemidos indecibles hace que hable del corazón al corazón del Padre, como cualquier relación donde a veces hay una pelea, un disgusto. Tú no sabes qué hacer para hacerle entender a esa persona que sí disgustaron, pero que la amas y te interesa y que deseas continuar con ella hasta su vejez y que no vuelves y que no quieres ofenderla, sino que salió algo feo de tu cuerpo. Así pasa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva ante Jesús para interceder, para que vea, Padre, que no es que no quieras ofenderlo ni no seguir con él, sino que es la carne que combate en ti. Que puedas atender a que el Espíritu te está rearguyendo de ese pecado y te hace atender a que tengas un compromiso para cambiar, limpiarte y salir adelante. Somos confrontados a llevar la comunión, según Corintios 14. Tienes que empaparte de la palabra de Dios. Él habla a través de la palabra. Cuando tú no escuchas a Él, Él menciona versículos bíblicos para hablarte y a veces te habla de esa manera, como a veces ese silbo apacible.
porque pasas ese tiempo en comunión, en oración, en coinonía con Él. Y cuando tú más te metes en comunión, como creyente del Señor y del Padre, vienes nutrido cada día más y más cuando tú haces ese ejemplo de que la relación matrimonial tiene que ser nutrida con la comunicación, con la armonía, con el amor. Lo que lo hace crecer a una pareja en la relación es el trato directo y continuo y constante de ellos dos, como tiene que ser con el Espíritu, porque Él proporciona estos puntos de compromiso para ayudarnos a escuchar su voz y Él escucharnos y aprender a obedecer, como dice Efesios. Tienes que comprender y hacer comprender a tus hijos que el Espíritu Santo es una parte importante de su herencia como hijos de Dios y que tiene un papel muy personal de desempeñar en ti para poder conocerte y conocerlo tú a Él y desempeñar esa vida que tienen en la tierra. Tienen que contar con el Espíritu Santo para todo. El propósito del Espíritu Santo con nosotros son muchos. Es un ser tan hermoso que Él te consuela, te da aliento, te guía, te enseña la decisión que debes de seguir, te exhorta, te hace sentir dónde está el pecado, dónde va a ser tu justicia con tus enemigos. Él sabe todo. Te hace sentir que eres valioso ante Dios. Todo. Miqueas 3:8. En cuanto a mí estoy lleno. ¿Qué te trae ese poder? El Espíritu del Señor y el justicia y el poder para ver y hacer ver a Jacob su transgresión. El Espíritu Santo te llena de ese poder para saber que has transgredido de Dios, pero te trae justicia en ti. Cuando tú transgredes la palabra de Dios, es algo en desobediencia que la justicia de Dios, valga la redundancia, Él hace lo justo que te mereces y ser disciplinado en amor, pero también para traerte justicia, para poder saber que todo transgresor de palabra de Dios tiene que recibir también justicia. Él es poderoso para hacer justicia, que estás incumpliendo o transgrediendo la palabra de Dios o que están haciendo o dejando de actuar los demás contigo como siervo de Dios. Es cuando estás en sintonía con el Espíritu Santo, sabes que puedes invocarlo libremente y lo puedes llamar y Él vendrá. Cuando el pecado está en nosotros, impide esa relación con el Espíritu Santo y Él no nos puede ayudar. Cuando nuestros tiempos son difíciles y quitas el pecado para que Él pueda ayudarte en ese tiempo difícil, y si continúas, Él se aleja. Poco a poco se va alejando y vas dejando de escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces esos tiempos difíciles los vas a sentir en ese vacío, en esa soledad, y no tendrás quien te consuele en esos tiempos difíciles. Y vas a escoger medicamentos temporáneos, pero no saben que a través de Cristo te han dado el poder para llamar al Espíritu Santo en cualquier momento que necesites. Durante años mucha gente cree que están llenos del Espíritu Santo, pero en el momento de la conversión. Pero a veces se han quedado en la letra y que eso es todo lo que tenía que suceder. Pero sin embargo, es más difícil ser judicializado por el mundo que por Dios. Piensa que hasta ahí es la labor de
de ellos ser bautizados, recibir conversión o hacer la oración de entrega y que eso es todo. Pero no lo es todo. Es mucho más fácil ser influenciado por el Espíritu Santo que por el mundo. No puedes dejar solo hasta ahí. Necesitas pedirle al Espíritu Santo que te llene y que te sostenga a diario para mantener esa vida alineada bajo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo de Dios no puede ayudarte si no estás alineado con la vida de Dios, porque en la provisión Él te mantiene en esa relación de caminar junto a Él. Él nos salva de la mentalidad de un triunfador que nos tienta a tratar hacia lo malo, hacia el elogio, y nos salva con una mentalidad de Cristo, de poder vencer a esa tentación. Como un medio para un fin es el Espíritu Santo. Y Él es el medio que Dios usó para traerte al lugar perfecto que Dios quiere. En ese lugar donde Él se posesiona, en ese lugar para amarnos y ayudarnos con la plenitud de amor del Padre y de Jesús. Ese es el lugar secreto, es tu cuarto, del Padre como el Creador y Jesús como el Salvador y hermano de nosotros. Con el Espíritu puedes soportar cualquier cosa que te llegue, aún la muerte, es lo que estoy hablando. Esteban era un hombre lleno de la gracia del Señor y lleno del Espíritu Santo, y realizó grandes maravillas, sanidades. Se dejó guiar del Espíritu Santo. Está en el libro de Hechos 6. En todo lugar encuentras persecución cristiana. Y eso no ha cambiado desde hace mucho tiempo. Esteban era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, pero era perseguido. Y él llevó a cabo su destino y su propósito con Dios, que Dios había puesto en la tierra, la voluntad perfecta en el plan divino de Dios. Esa obra de Jesús de predicar el Evangelio a toda lengua, raza y nación. Y el que no pusiera la mirada en los hombres ni en el mundo, hacía que la gente se enfureciera, porque los que estaban expectantes intentaban detenerlo, eran los que querían que él pecara. Pero cuando venía el Espíritu Santo y se apoderaba de Esteban, él podía resistir los ultrajes, la vergüenza y todo lo que la gente pudiera hacerle. Y la gente sabía que no atacaban a Esteban, sino al Espíritu que había en él, y lo apedreaban. En Hechos 6:15 dice que todos los que estaban sentados en el Cenedrín, mirando atentamente a Esteban, vieron que su rostro era como el rostro del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te permite ver las cosas del Señor, aunque tu entorno sea difícil. Ponte en la posición de Esteban. Vete a ese plano en donde esa historia ocurrió. Esteban, muchos mirándolo, queriendo apedrearlo, acabarlo, y en él no se escuchaba ni queja ni nada que fuera contra el Padre, solo seguía obedeciendo al Padre de predicar la palabra. Y fue tanto que todos vieron en el rostro de Esteban un ángel. Ahora dime, ¿estabas sintiendo en la carne o en el espíritu? Te dejo en ese interrogante. Sabía que estaba andando en el espíritu o en la carne. Y aunque no se sabe mucho de Esteban, el relato en Hechos 6 dicen que estaba lleno del Espíritu Santo, tanto que nadie podía oponerse a lo que él decía,
a la palabra que Dios ponía en él. La palabra que el Señor nos dio a mí y a mis hijos, nadie podrá oponerse. Y hoy quiero decirte esta misma palabra que te estoy dando. No temas cuando mueres con el Señor. No temerás si caminaste con el Señor, o si al final decides a pocas horas de recibirlo, también caminarás con el Señor. Porque la obra que Él comenzó la terminará y la perfeccionará. Y si no, Él sabía cuándo ibas a partir y antemano Él te preparó. Él conoce la cantidad de cabello que tú tienes en tu cabeza, que hay oculto para el Señor. Él sabrá por qué, de esa forma y así. Lo importante es que vengas a Él, que comiences ese caminar con Él, con el Espíritu Santo como compañía. Y son milagros en el nombre de Cristo Jesús. Cuando los ancianos le echaron mano, me pregunto, ¿qué madre no quiere que su hijo no sufra? Como una persona llena del Espíritu Santo. Subestimamos todo poder del Espíritu Santo, pero su poder en nuestras vidas puede hacernos hacer y decir cosas que nunca creímos posibles de hacer, como Esteban, porque Él es el que te lleva a la bendición total, a aquello que no añade tristeza. Entonces, si tu caminar ahora has pasado por unas cosas terribles, porque tienes que preguntarte es porque no has andado en Cristo y con el Espíritu Santo. No has estado en el Espíritu Santo. Porque aún el Espíritu Santo hablará por nosotros cuando no podemos saber qué decir. Siempre que arrestaban a los discípulos, llegaban al concilio y a juicios y les decían: no se preocupe de antemano sobre qué van a decir y cómo se van a defender. Digan lo que se les dé en ese momento en el Espíritu, porque no serán ustedes sino el Espíritu Santo que los va a defender. En el libro de Marcos lo explica. Hablar de Jesús es intimidante a aquellos que no quieren andar bien. Te va a rechazar, te van a decir locos, tontos, hablarán mal de nosotros. Pero si Jesús, siendo un hombre santo, venido del cielo, salido del Padre, sufrió así, ¿quién somos nosotros para no sufrir así, si no venimos del cielo? Fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Y no somos del Hijo del Padre, sino somos unos adoptivos. El Espíritu Santo promete que cuando tú estás en sintonía y en comunión, en la amistad, Él hablará, Él te ayudará, Él decidirá, Él te revelará. Las bocas de tus hijos y las tuyas son herramientas poderosas para difundir vida o muerte, bendición o maldición, maldad o bienestar a las personas. Por una boca no pueden tener dos fuentes, una mala y una buena. Son palabras para hablar de la vida para vida, no para muerte. De la misma manera tenemos que poner una nueva vida a otros, proclamándoles a Cristo resucitado, hablar de lo que Dios tiene para ellos, aceptar a Cristo aunque te dé miedo. El Espíritu Santo, si tú le permites, te va a consolar y te va a preparar, y esa consolación que Él te da te va a preparar para partir. Lo harás es porque el Espíritu Santo está actuando. Y lo hará a ti en ese momento, en esa situación.
Lo que necesites decir, el Espíritu Santo también te lo va a poner a decir. Pero esa boca tiene que ser una boca limpia, libre de vulgaridad, de maldición, de blasfemia, de chisme, de intriga, de mentira. Incluso cuando no podamos encontrar las palabras, el Espíritu Santo las pondrá. Tienes que pedir que seas lleno y dominado del Espíritu Santo y tener gracia, porque Él será como un soplar de viento en ti. Y cuando tú vas al libro de Hechos, dice claramente que vino como una ráfaga de viento y fueron llenados del Espíritu Santo. Entonces cuando tú veas que estás fallando en tu vocabulario, en tu forma de pensar, dile: Espíritu Santo, lléname como ese viento que arrasó en Pentecostés. Permíteme hablar en lenguas, permíteme comunicarme con el Padre y dejar esta inmundicia en mí. Permíteme tener esa coinonía, amistad y comunión para poder ser uno solo con el Padre. Posó sobre cada una de las cabezas de los discípulos. Esa intimidad con el Espíritu Santo es necesario que te llene y que sientas ese fuego, esas lenguas repartidas que tuvieron en Pentecostés, y que esas lenguas repartidas, ese fuego te transforme en un hombre nuevo, donde realmente el diablo no pueda volver a acusarte delante del Padre, y en donde tú puedas hablar en lenguas donde el diablo no pueda escuchar esas lenguas celestiales. Que tú puedas llenar de la gloria a tu casa y tus hijos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en los discípulos y tenían absceso. Ya habían pasado los discípulos ese proceso. No se dio el Espíritu Santo a los discípulos, sino después de que Jesús subió. Y hay veces que personas que son cristianas pueden tener la palabra, esta palabra, y tienen la lectura memorizada, los versículos, pero no tienen lo que hace al maestro, la práctica. Esa práctica que tienes que vivir en el Espíritu, porque el Espíritu lo hace todo. El Espíritu mata la letra, la vuelve vida en tu cuerpo. Y cuando tú no tienes al Espíritu Santo, no puede hacerse vida esta palabra. Él es el todo. No puedes morir a la carne. Hay unos que están caminando con Cristo, pero la palabra no los ha dejado recibir al Espíritu. Cuando tú conoces la palabra y sabes Biblia y estudias y está la letra ahí, es simplemente el conocimiento tuyo. Pero quien hace vivir esta letra y matar lo que hay en tu cuerpo es cuando estás lleno del Espíritu Santo. Él te llevará a esa práctica. Muchos cristianos llevan tiempo en Cristo, pero sin el Espíritu. Muchos cristianos bautizados, pero sin recibir el bautizo en el Espíritu. Debemos de pedirle al Espíritu Santo como conviene en el Señor. Y pídele que la llama del Espíritu no se mengue, porque a este tiempo las circunstancias, a este tiempo se hacen más difíciles de vivir las circunstancias que van a venir. Y tienes que pedir que llene tu corazón y que cambie tu mente, que renueve tu mente, porque te sirve tener un corazón en que hiciste la oración de entrega, pero no tienes al que te puede ayudar a subir al cielo. Tiene que ser para nosotros, en toda área de nuestra vida, ese hombre que permites, porque es un regalo tener al Espíritu Santo, un regalo más hermoso que pudo tener el Padre Jesús con nosotros. Arrepientas y bautices en el nombre de Jesús por el perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Está en el libro de Hechos.
tienes que bautizarte. Una es la oración de entrega, otra es el bautismo por el perdón de los pecados. Porque aún Juan el Bautista decía, generación de víboras, a adúlteros, ¿quién los librará? Él hablaba de un adulterio porque dejaron a Jesús, un adulterio porque dejaron a Jesús, un adulterio espiritual porque sigues a otros dioses, un adulterio de infidelidad a Dios, lo dejaste, un adulterio en la carne porque no cumples la palabra de Dios tal cual como es, un adulterio de hacer en tu cuerpo, porque los adúlteros no subirán al reino de los cielos. Es todo clase de adulterio, por eso decía generación de víboras, la maldad que hay en la gente, en el cuerpo, que no se quiere limpiar. Aunque el don del Espíritu Santo es gratis, y si tú crees en Él, lo recibes gratis. Si tienes un corazón de oyente, debes de saber que el Señor desea bendecirte con esos dones. No solo alejarse de una vida pecaminosa, sino que declarar públicamente la fe en Cristo y seguirlo, porque la palabra de Dios dice que aquel que quiera ganar la vida, la perderá, porque no anda con Cristo, porque se cuida de que no quieran saber que sea cristiano, que no lo persigan, porque no quieres andar sino negando a Cristo. Pero aquel que hable de Dios, que quiera hacer la obra del Señor en la tierra, que demuestre que el Espíritu Santo está en él, que tiene ejemplo de vida cristiana, la ganará. Entonces, ¿qué te es mejor? ¿No negar o negar? Debes de alejarte de una vida pecaminosa para que el Espíritu Santo esté en ti. Tienes que saber que Jesús es vivir en la fe en Cristo, que Él no puede, el Espíritu Santo no puede morar en aquellos fluctuantes que creen un instante y en otro instante no creen, que actúas de manera contraria al Espíritu y se vuelve el Espíritu Santo enemigo de ellos. Ya el Espíritu Santo no puede estar en ellos, o creen, porque Dios dice no seas como la onda de mar que va y viene, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estás viendo. Entonces tienes que enseñar eso y tú lo tienes que entender en tu corazón, que debes de ser dirigido no solo en la parte del corazón y en todas las áreas de tu vida, sino que también si tú estás con esa fe firme ancla, esa fe te va a llevar de victoria en victoria. Pero cuando tú comienzas a no creer a esa palabra, que la confiesas, la lees, pero no la crees que te va a cumplir, que se te va a cumplir en tu vida, estás dejando de ser un creyente, un hombre de fe para convertirte en un incrédulo. Y esa fluctuancia cansa al Espíritu Santo, porque Dios habla claramente que es creer lo que no estás viendo. Tú estás viendo ahora lo que está pasando en el mundo entero, pero si tú crees que la sangre de Cristo estará sobre los santos suyos, aquellos que siguen su voluntad, cumple su destino y propósito en la tierra, y que a ellos, como dice Apocalipsis 16, protegerá, entonces sabes que ninguna plaga tocará tu morada. Sabes que cuidará tu entrar y tu salir siempre el Señor. Tu cuerpo y tu sentido deben estar alineados con el plan divino de Dios. El Señor nos tiene bendiciones. El Espíritu Santo es una persona que con gemidos indecibles, que trata de que tú vengas a Él, que le hables y hace cantidad de cosas
al presente en tu vida, para que en ellas mengues tú, para que Él pueda venir a ti. En las pruebas y en las dificultades, Él quiere llegar a ti. Jesús pasó gran parte de su vida satisfaciendo la necesidad de muchas personas alrededor de Él, de sacar demonios, de sanar, de multiplicar los panes y los peces, de enseñarle a los discípulos a trabajar, a formarse. Participó en diferentes actividades. Fue un hombre ocupado todo el tiempo, pero eso no hubiera funcionado si no hubiera tenido al Espíritu Santo. La información es una, la transmisión es otra, muy distinta. Tú tienes que toda la información de la Biblia, pero quien te ayuda a transformar la palabra en ti es el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Padre y de Jesús. Entonces te transformará como ellos quieren a cumplir la obra de Dios a través de su Hijo, como lo hizo el Padre a través del Espíritu a Jesús. Te enseñas a ti mismo que el Espíritu Santo es el que te va a enseñar a ser ese mejor hijo, ese mejor padre, ese mejor esposo, y te va a enseñar a todas las áreas y roles de tu vida. Y tu vida espiritual va a comenzar a ser un ejemplo vivo de la palabra en ti. Un ejemplo vibrante. Al través del ejemplo, cómo interactuar y tener coinonía o comunión con el Espíritu Santo, y escucharlo en el silencio de tu cuarto y participar en ese trabajo del reino de Dios en la tierra, y que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Parece que fuera mucho y muy difícil, pero en este tiempo postrero es una gran necesidad de bendecir tú a otros. Y es importante que la gente conozca que tienes una relación fuera de este mundo. Y es ahí donde la gente más puede venir. Y el mejor ejemplo que la gente puede seguir es tu vida de oración, de entrega, de cumplimiento de la palabra. Porque se hacen más valederos de testimonio. Y cuando tú enseñas a otros a seguir a Cristo, cogiendo su camino en ese autor, en la voluntad del Padre, las personas van a saber que diste el mejor regalo en ellos. Y más cuando les enseñes que el Espíritu Santo es el todo en ellos y que Él es el que les da la entrada victoriosa ante el Padre, entonces ese Espíritu Santo te va a dar el poder para difundir la palabra a cada quien como cada quien lo necesita, cada lengua, raza y nación. Cuando una persona está muriendo y cuando está en un proceso de partir, el Espíritu Santo te va a dar ese poder de hablarle. Aun si la persona no nos entendiere, el Espíritu Santo entra. Hechos 1:8 dice: recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y sobre esa persona. Él dice en el libro de Ezequiel: aun si ellos no te puedan entender, dice ahí, el Espíritu Santo lo hará por ellos. Porque Él va a ser el testigo en todo lugar, hasta los confines de la tierra, de que está Jesús, el Padre, en ti, y que quien se glorifica debe ser Él y no tú glorificándote. Él traerá paz a ti mismo y paz a otros, para que sepan que no sean engañados de otros, que somos usados por el Señor. Las iglesias no es el único sitio donde se puede salvar.
también hay otros sitios donde tú puedes ir y salvar a otros en ese instante. En ese instante. Esas áreas de la vida donde tú tienes que aprender que si bien te estás congregando, tienes que saber ser servidor de Cristo afuera, saber diferenciar los diferentes sistemas que Dios usa para esparcir el Evangelio. Tienes que saber que no soy el pastor y la gente de la iglesia que te lleva a la salvación, sino también es Cristo a través del Espíritu Santo. Tienes que pensar que tu familia, tus amigos, tus vecinos, todo el mundo te está necesitando. Y tú te estás dando cuenta que todo el mundo se está volviendo ahora individualista y que cada uno busca su bienestar propio. Y es ahí donde tú tienes que cumplir todo aspecto como hijo de Dios y separar para ver que cada aspecto de tu vida lo estás realizando en la guía del Espíritu Santo. Tienes la oportunidad de recibir un poder del Espíritu Santo y dar a otros a conocer ese poder, y para que también lo hagas en todo entorno donde el Señor te lleve. Es importante que tú sepas que qué pasaría si el Espíritu Santo transforma de alguna manera tu vida. Lo que pasaría a mi manera es que te podrías mantener tranquilo, vendría una paz que sobrepasa tu entendimiento y lograrías ir del este al oeste sabiendo que tú dependes solamente de Él. Y que a pesar que todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que está pasando en tu entorno, en el momento de partir, todo está bajo el control del Señor. Tu confianza está plenamente en Él al momento de partir. Y que si tu familia conoció del Señor, van a saber llevar ese momento de luto y de dolor. Y van a saber seguir viviendo en esta tierra, porque Él traerá claridad y revelación para el que se va y para el que queda. Porque Juan 14:26 dice que enviará y te enseñará y te recordará todo lo que te he dicho y enseñado, dice el Señor. Entonces, cuando el Señor prepara a una persona en tiempo de subir al cielo, cuando tú llegas al tiempo del cumplimiento, vas a entender que todo lo que hiciste estuvo sujeto de la mano de Dios, dependiendo del Espíritu Santo, porque le permitiste. Vas a poder entender que partes con tranquilidad porque pusiste todo ante el Espíritu Santo y el Señor para que ayudara no solamente a ti, sino a tus familiares. Es no dejarse desorientar por los esquemas que el diablo te está mostrando o las circunstancias que el diablo te está mostrando, porque el campo de duda, de temor, de inseguridad, de incertidumbre, de desesperanza y todo es tu mente y tu corazón. Satanás ataca allí. Es el campo de acción del diablo. Pero cuando tú pones a Jesús, a Dios, a través del Espíritu Santo, y es tu torre fuerte, y tal vez en el momento de morir piensas un leve momento que Él no está ahí, pero el Señor va a venir y te va a rescatar y hacer sentir que Él sí está ahí, porque Él disipa las obras de las tinieblas y hace huir al enemigo, porque sabe que tú eres el Hijo amado en quien tenía complacencia. No solamente debajo de la tierra está todo sujeto, está su soberanía debajo de la tierra y lo que Él va a hacer en las personas está en Dios. Y esa claridad tiene que mantenerse en tu espíritu y en tu mente y en tu corazón. Solo Él te puede revelar esa claridad para que la verdad siempre esté en ti. Y despejar tus pensamientos y llevar cautivo la obediencia a todo pensamiento en Cristo Jesús.
despejar tu mente para poner la mente de Cristo, para que te alimentes en ese instante en donde el diablo te quiere bombardear, ponerlo de Cristo. Tú no puedes estar entre dos. Tus hijos tienen que recordar que Él siempre va a estar ahí, que Él va a estar allí esperando. Que ellos vean que si tú entras al cielo, ellos van a recordar que un día el Señor los va a unir y que van a estar todos allí en el cielo. Y porque tus hijos saben de que cuando ellos te necesitan, solo es levantar o gritar y llamarte: Padre, Madre, ¿estás ahí? Y tú les vas a responder y ellos van a tener certeza que vas a venir en su auxilio. De la misma forma es de tener tú con el Señor, cuando tú sabes que con certeza puedes llamarlo, gritarlo y Él le estará. Y que Él va a estar allí. Y que solo es pedírselo y Él estará allí. En ese momento, a través del Espíritu Santo, somos adoptados como ese familiar. Romanos 8:15 lo dice: el Espíritu que recibiste no te hace esclavo del mundo, sino que no con miedo, sino con espíritu que recibiste trajo adopción a ti. Ese espíritu de que crees que eres familiar, tienes el vínculo con el Padre y con Dios. Él te hace sentir en ese estado, que no tienes que temer de partir, que no tienes que temer al futuro de los que dejas, no tienes que temer a la enfermedad, a las circunstancias como se dieron, porque tú puedes clamar: Abba, Padre, y recibir y entender que eres el Hijo de Dios Altísimo y que eres de un afecto filial a través de la muerte de Jesucristo y de la comunión con el Espíritu Santo, y tienes acceso de ser hijo de Dios y de ir al Padre. Y eso es una obra grande de Dios y Jesús para ti. Esas palabras son fáciles de creerlas. Si tú enseñas a tus hijos, si enseñas a tu casa, a toda persona, que es fácil de vivirla cuando tu espíritu decides mantener el Espíritu en ti. Para tus hijos es fácil olvidar que algún día fuiste la madre o el padre. Ellos olvidan fácil. Un padre que voluntariamente eligió ser llamado padre, para ellos no se olvida de él. Y cuando esos pasan los hijos que se olvidan del padre, es porque no le has enseñado de que así deben de ser ellos con Dios, que Dios eligió darte la bienaventuranza de ser hijos suyos, o la bendición de ser bienvenidos, adoptados como hijos suyos, sino que también podemos elegir ser o no ser hijos. Y que elegir siempre permite que el Espíritu entre en ellos. Por eso es que dice que los jóvenes a este tiempo lo único que estarán es queriendo vivir. Pero Dios dice que enseñemos a los jóvenes que aprovechen bien su tiempo y no desconozcan los tiempos y anden en el Espíritu, sujetos al Padre del cielo y de la tierra. Y que Él volverá el amor de los padres a los hijos y de los hijos al Padre, porque Él sabía que a este tiempo las generaciones se iban a levantar sin afecto natural. Es muy triste ver que he escuchado con personas que han partido sin familiares, sin sus hijos aún. Es ahí donde yo te hago la pregunta. No están permitiendo entrar para que tú te despidas de tus familiares. Sea cual sea la situación de enfermedad. Y en ese instante son ellos con Dios y a veces no pueden partir porque su aferramiento está en sus hijos, en sus cosas materiales.
porque su dependencia no ha sido totalmente a Jesús, sino y al Espíritu Santo. Y lo que viven adentro es tortuoso, es doloroso, porque les ha sido difícil entender que el Espíritu Santo es su compañero de toda la vida. La mejor manera para que tengas al Espíritu Santo es que tiene que habitar de ti desde ahora. La salvación es única y personal. Nadie te va a hacer salvo. Eres ese instante tú y Dios y nada más. No hay nadie más. No hay nada más de tu entorno, de lo que tú obtuviste. Y lo experimentas tú con Él nada más. Necesitas que sea una vida llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Tal vez me extendí en este momento en el tema, pero es importante que no solamente tú comiences a adoptar ese estilo de vida conforme a la palabra, amando la compañía del Espíritu Santo para que te prepare de antemano a esas circunstancias que están viniendo al mundo, a aquellos hijos de desobediencia. Porque cuando tú lees la palabra, sabes que a veces son atacados las personas que son de Cristo y viene el Señor y lo rescata de esa enfermedad, de esa muerte. Pero cuando no estás con Cristo, terminan allí muertos, solos, sin familiares, en una forma de morir tortuosa, difícil. Y es importante que tú entiendas que somos seres individuales, nacimos y si bien tenemos un hogar junto a nuestros padres y nos enseñaron a crecer y todo, pero que nuestra dependencia debe ser solamente de Dios, que debemos honrar a nuestros padres, pero que somos seres individuales. Entonces, así como estuviste en el vientre solo, en medio de un líquido, en donde eras formado por el Espíritu dentro del vientre de esa madre. Eras individual, no estaba tu mamá, no estaba tus hermanos, no estaba ni tus bienes ni nada. Estabas tú con el Señor allí. Tienes que ser llenada por el Espíritu Santo. Cuando tú enseñas, sabes que enseñaste a tus hijos que desde el vientre son una dependencia total con el Señor, verás entonces que no solo levantas hombres y mujeres realmente dependientes de Dios, hombres que surgirán por el medio de las circunstancias y hombres y mujeres de Dios que saben preparar y preparar a otros para ese tiempo. Yo quiero que allí oremos al Señor, que le hablemos al Señor de estos tiempos que se está viviendo y en donde las personas tienen ese temor. El temor pone lazo, dice el Señor. Intenta soltar un lazo puesto por ti en temor. En donde el temor te invade, que dicen los síntomas son esto, aquello, lo otro, y de pronto ¡chup!, estornudaste, ¿qué será? Tosiste, ¿qué pasará? O vas a la calle y alguien se arrima y si bien Dios dice que tenemos que acogernos a la autoridad que está debajo de la tierra y hay unas normas que seguir acá en la tierra y tenemos que cumplirlas, claro, la cuarentena y lo que dice, porque ellos son personas expertas, preparadas, que Dios permitió que supieran y conocieran la parte de salud, la parte de higiene, de todo lo que es que te va a beneficiar debajo de la tierra. Pero si bien tienes a alguien superior que sabe que si tú te dedicas a Él, que si tú le entregas tu vida, que si permites que el Espíritu Santo esté en ti, el mismo Espíritu Santo te indicará ese día tu agenda para saber dónde ir, con quién hablar, con quién arrimarte, a qué distancia, que todo, porque le estás dando absolutamente todo. Y aunque parezca como trágico tener que estar diciendo y traumático y como muy de fanatismo,
tener que contar con el Espíritu Santo. Es el único ser que sí sabe qué va a pasar, porque es el que Dios y Jesús le dan a conocer qué va a pasar en tu vida, y es el que dejó para instarte, para darte a revelar lo que tienes que prepararte, lo que van a ser tus bendiciones, lo que no debes de hacer, todo en tus áreas de tu vida. Entonces tienes que contar con Él. Cerremos allí los ojos y pidámosle al Señor. Señor, en esta hora, Señor, yo te pido, Señor, que en esta hora en donde nosotros, Señor, sabemos que el mundo está en un caos y que nuestra vida a veces puede estar en un caos, tenemos que saber que cuando tú estás delante de nosotros, Señor, solo puedes descender y disipar, Señor, esas preocupaciones. Solo en ti, mi Rey hermoso, solo en ti, Padre, podemos creer que las circunstancias que vemos no las que determinan nuestra vida futura, que las circunstancias que se están viviendo no son las que nos pueden atemorizar a pensar que terminaremos así, Señor, porque tú eres un Dios estratégico, tú eres un Dios que ahorita estás enseñando debajo de la tierra que toda dependencia de todo ser humano debe ser delante de ti, porque así como pusiste en el vientre de la madre a nosotros, volveremos a ti, Señor, y solo de ti somos, Señor, no somos de nadie más. De ti vinimos, a ti volvemos, Señor. Y es ahí donde toda persona en esta hora, yo quiero pedir, Señor, que allí toda persona que no ha visto tu rostro, no ha sentido tu presencia, no ha sentido la amistad y ese ser hermoso del Espíritu Santo, ahora puedan sentirlo, Señor, que Él les va a ayudar a estos tiempos. Aun si partieren, aun si viniera enfermedad, sabrán que van derechito al autor y consumador de sus vidas, que eres tú, Señor. Pido, Señor, que en esta hora, Señor, tu Santo Espíritu entre en ellos y que esta oración que van a hacer, Señor, que quieren hacer aquellos en su voluntad, ahí arrodillados, diciéndoles, Señor, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé que moriste por mí, que tu sangre me limpió de mis pecados. Yo te acepto, Señor. Te acepto como único. Guíame a través de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me enseñe, me adoctrine y me lleve a toda la verdad, Señor. Ayúdame, Señor, a prepararme para los tiempos difíciles debajo de la tierra, y que pueda ser yo de gracia ante tus ojos como ese hijo amado en que tú vas a proteger, porque a tus santos, a los que se limpian y se preparan para partir hacia ti, Señor, a esos guardarás, Señor, a esos protegerás, y que tu Espíritu Santo en este instante traiga convicción y certeza, que al recibirlo en el bautizo, cuando ellos decidan bautizarse, el Espíritu Santo los llenará y los preparará. Señor, que no es la palabra, es la práctica, es el Espíritu Santo en ellos para comprender esta palabra. No es en la carne, no es en la letra que mata, Señor. Tu Espíritu vivifica, Señor. Y aquellos que estaban en Cristo y que han estado caminando en un divagar de ir y de venir, afírmalo, Señor. Y aquel que cree que está bien, el que crea ser sabio, mire que no caiga, no se sienta poderoso, no se sienta que está suficientemente dotado. Todos los días tenemos que pensar que algo nos falta, que somos débiles, que todavía estamos en la carne, que todavía podemos ofenderte, Señor, que todavía podemos, Señor, dejarte, porque si Pedro estando al lado tuyo te negó 3 veces y después, Señor, tuvo que arrepentirse, ¿quién somos nosotros? El que en la debilidad nos conoce eres tú, Señor, y te pedimos, Señor, afírmanos en esa debilidad,
Danos el carácter, el dominio y la templanza para andar como hijos tuyos y no ofenderte, Señor. Y aquellos que han andado erradamente en el cristianismo, en esa vida, en ese manual de vida que nos diste, permitiéndose cosas porque creen que una oración de entrega les va a dar el acceso directo al cielo, Señor. Si aún, Señor mío Jesucristo, muchos que estaban contigo, Señor, terminaron mal, Señor, no estén confiados de que su presente va a ser mejor. Señor, más bien que se arrepientan, más bien que se conviertan como debe ser, Señor, y que dejen ese odre viejo para convertirse en ese odre nuevo, Señor. Porque estamos en tiempos postreros en donde solo tú conoces nuestro corazón y solo tú conoces las intenciones del corazón, porque de ellas hablará el libro de la vida, Señor. Más bien pedir que en las cortes celestiales podamos llegar con esas cartas de Sennacherib en donde el diablo nos está acusando, en donde el diablo nos acusa que estamos mal ante Dios porque le damos cabida cada día, Señor. Más bien que ante esas cortes pidamos perdón y detengas y hagas órdenes de restricción al diablo para no seguirnos tentando cada día, Señor, de nuestras vidas. Para que tú nos ayudes a vivir en esa agenda divina, bajo el poder de tu Espíritu, en la comunión, en la amistad del hermoso Espíritu Santo. Gracias, mi lindo, por ser mi amigo y el amigo de mis hijos. Gracias por estar ahí y gracias por perfeccionarnos cada día en nuestras vidas, santificarnos, limpiarnos y purificarnos y apartarnos para ese tiempo. Es lo que te pedimos y pido para las personas que me escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero este tema te haya hecho entender que los tiempos se están acortando. Los días son malos cada vez. Y debajo de la tierra hay hombres buenos y malos. Espero que seas de ese batallón de hombres buenos, en donde por encima de toda circunstancia y por más difícil que sea, sigas con el Señor. Bendiciones. Espero vayas a Facebook, a nuestra página de Iglesia Cristiana Betel Salma, a nuestros canales en YouTube, en Studio Kids, en este que es los días domingos de alabanza, adoración y enseñanza de la palabra, y en el estudio bíblico para los adultos. No dejes de vernos y de estar preparándote, porque hay tiempos gloriosos como iglesia de Dios que vamos a recibir. Y estos son los tiempos de victoria del pueblo de Dios, no de derrota. Que Dios te bendiga. Bendiciones.